Muy buen día, les habla Frederick Orlov. Hoy vamos a hacer una pequeña presentación de la NFPA 99, Código de Instalaciones Hospitalarias. Hablaremos inicialmente de los riesgos, básicamente los riesgos que se pueden presentar en el sistema de gases y en el sistema eléctrico. Tanto los unos como los otros se clasifican en categorías. Riesgos categoría 1 son aquellos que cualquier falla, gases o en la parte eléctrica puede causar lesiones importantes o la muerte de pacientes, de personas. Por ejemplo, si falla la energía en un quirófano, pues obviamente hay mucha probabilidad de que el paciente fallezca si no tenemos un adecuado manejo de gases en los quirófanos y en las unidades de cuidados intensivos. O tenemos un respirador que está conectado a una fuente eléctrica y falla la energía. O en el caso de una operación donde se requiere hacer un cateterismo cardíaco y se requieren tener los monitores funcionando adecuadamente. Un riesgo categoría 2 es aquel en que cualquier falla puede causar lesiones menores a los pacientes. Por ejemplo, si falla la iluminación en algún procedimiento que esté haciendo, pues la persona no muere, pero sí obviamente puede causar algún impedimento. O en aquellos procedimientos que se pueden realizar sin utilizar gases médicos, que también podrían llegar a causar lesiones si llegase a fallar alguno de los equipos. Un riesgo categoría 3 es aquellos en que cualquier falla no es probable que cause lesiones a los pacientes, pero puede causar cierta incomodidad en ellos, como por ejemplo que falle la energía, efectivamente la iluminación o el sistema de aire acondicionado. Y un riesgo categoría 4 es aquel en que cualquier falla pues no tiene un impacto en la vida del paciente. Por ejemplo, si llegara a fallar el sistema de riego en el hospital o el sistema de iluminación general o un sistema de megafonía o cualquier otro sistema que efectivamente no tenga que ver directamente con la vida del paciente. Desde el punto de vista de aplicación de gases, pues veremos que también existen riesgos categoría 1, 2, 3, etcétera, dependiendo de cuál puede ser la aplicación que se tenga y el tipo de gas que se tenga que aplicar en cualquier caso. Desde el punto de vista de gases medicinales tenemos el oxígeno, el óxido nitroso, aire medicinal, dióxido de carbono, helio, nitrógeno, etc. Para categoría 1, por ejemplo, en una anestesia general, si llega a fallar el gas anestésico, pues obviamente tendremos problemas con el paciente. Es un riesgo alto. Por eso se clasifica en categoría 1. Lo mismo que la pérdida del sistema de gas o de vacío se clasificará como una categoría 1. Muy importante mantener al paciente con esa sedación y también obviamente aplicándole el correspondiente oxígeno. Un riesgo categoría 2 es una sedación moderada o mínima o de pronto no se está utilizando ningún gas anestésico, que si llega a fallar pues causará incomodidad en el paciente, pero no va a causarle la muerte al paciente. Lo mismo pérdida de sistemas de gas o de vacío aplicarían en el caso. Un riesgo categoría 3 es una mínima sedación o no sedación en un paciente que claramente no le va a generar ningún problema que le pueda perjudicar notoriamente. Sí le va a generar algunas incomodidades, pero no va a llevarlo a un caso crítico. Pero siempre que hablamos de gases, y en este caso gases medicinales, siempre existe la probabilidad de que se produzca una explosión, un incendio. Por eso el personal debe conocer muy bien qué tipo de gases se está utilizando, qué tipo de instalaciones se deben utilizar, conocer un código de colores que está perfectamente definido en esta tabla 5111 de la NFPA 99, cuáles son los diferentes colores, aunque en algunas partes utilicen otros, siempre es importante marcarlos, identificarlos adecuadamente y hacer una capacitación a las personas que van a estar involucradas con el manejo de estos gases medicinales. Por ejemplo, el oxígeno generalmente se etiqueta con el color blanco, la pipeta, el tanque debe ser de color blanco, el nitrógeno negro, el aire de vacío color amarillo, el dióxido de carbono gris, el óxido nitroso color azul,
y el aire médico franjas blancas y negras. Es apenas una convención, en algunas partes podrán cambiarla, pero lo importante es que siempre se tenga claro en la bitácora qué es lo que se está manejando en cada caso. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen dos tuberías, una pintada de blanco y otra de amarillo, con sus correspondientes colores para saber qué es lo que están manejando. La blanca es del oxígeno y la otra es de aire de vacío. Igual cuando se hacen las conexiones en los quirófanos, conservar y manejar este código de colores es importante. Como lo menciona la NFPA 99 más adelante, aplicar un gas que no corresponde a un paciente pues puede matarlo, ¿vale? Por ejemplo, utilizar óxido nitroso en vez de oxígeno o algo similar, pues va a causar serios problemas. Y con el manejo de los gases pueden presentarse varios riesgos, entre ellos riesgos físicos, mecánicos, peligro de incendio, peligros de contaminación, etc. Dentro de los riesgos físicos, por ejemplo, podremos tener incendios debido a la alta presión que tienen estos tanques. Puede generar una explosión que a su vez puede causar obviamente incendios y demás. O puede ocurrir implosiones que también pueden generar serios problemas en las instalaciones, despidiendo gases, vapores, etc. El caso de las asfixias, por ejemplo, una falla en un gas o una fuga en un gas puede generar la asfixia en un paciente. Los cilindros, estos cilindros que transportan gases son cilindros pesados que si se caen pues pueden generar aplastamiento en alguna persona o dañarse el tanque y presentar alguna fuga. Peligro de incendio, una fuga de oxígeno, por ejemplo, aumenta la concentración de oxígeno en el aire, lo que puede generar claramente una explosión y un riesgo de incendio. Igualmente con los gases inflamables como el óxido de etileno y otros que pues son ricos en oxígeno y obviamente al calentarse o al no estar en buenas condiciones pueden generar explosiones e incendios. Por eso es importante que siempre estén bien etiquetados con el correspondiente símbolo de gas inflamable para que todos estén atentos. Cualquier falla, cualquier chispa que se presente, ya sea eléctrica o estática, puede generar obviamente una explosión y claramente un incendio. Tener en cuenta que el oxígeno presurizado en contacto con aceites o grasas puede generar un alto calor en ese punto y obviamente generar un incendio o una explosión. También el tema de las conexiones cruzadas, no intercambiar una manguera con otra, porque pues como ya lo mencionamos previamente, podemos matar a un paciente, ¿vale? Si un paciente recibe un gas distinto al que hay que aplicarle, pues obviamente es una condición catastrófica en cualquier tipo de pacientes. Dentro de los peligros químicos podremos encontrar que estos gases pues son gases tóxicos si se llegan a inhalar. Hay que tener mucha precaución porque esto puede causar varios problemas en la salud del personal, también de los pacientes por supuesto, o de pronto entrar en estos conductos, estas tuberías, algún tipo de polvo u óxido que obviamente al colocársele al paciente pues le puede causar problemas respiratorios por estar respirando productos pues que no deben estar en esas tuberías. Y dentro de los peligros operativos pues podremos encontrar fallos en las alarmas, mal funcionamiento de las alarmas que pueden dar una alerta falsa o no indicar adecuadamente que el sistema pueda estar fallando. Muy importante tener en cuenta y el mantenimiento y la revisión de este tipo de equipos que estén funcionando adecuadamente. También puede haber fugas en el sistema de instalación, fugas en las válvulas por demasiado uso o ya desgaste de las mismas, pues provoca fugas y fallas que no me van a generar un vacío adecuado para hacer los procedimientos quirúrgicos. Y entonces pues habrá que tener en cuenta siempre ese mantenimiento preventivo que hay que hacerle a todo este tipo de instalaciones que tienen que ver con gas. Muy pero muy importante identificar adecuadamente cada una de estas contenedores y tanques
que se sepa exactamente qué son, teniendo en cuenta lo que ya mencionamos previamente, que tiene que ver con el código de colores y las etiquetas. Para eso, en el artículo 51311 de la NFPA 99 nos mencionan cuáles son las características que debe tener una etiqueta, cuáles son esos parámetros fundamentales que debemos indicar en las etiquetas para que quien los esté manejando, los que esté trabajando, pues no vaya a confundirse, no vaya a equivocarse, haga un adecuado manejo de esos tanques de gas. Entonces hay algunas consideraciones para tener en cuenta en una etiqueta, como el tipo de gas, el nombre del producto, el tamaño, la presión, y claramente el nombre de la compañía, la dirección, etcétera, por si al caso tenemos que comunicarnos con ellos por alguna razón, buena, regular o mala. Muy importante los sitios donde se van a almacenar estos gases. Recordemos que estos gases pues pueden generar chispas, explosiones, etcétera. Entonces hay que buscar sitios adecuados para almacenarlos. Construir sitios donde el acceso para la entrada y salida de los tanques sea fácil, sencillo. La norma menciona utilizar medios para transportar estos cilindros que cumplan obviamente con los parámetros normativos, como este que estamos viendo acá. Cuando se vaya a transportar, son elementos bastante pesados, hay que utilizar equipo adecuado para hacerlo, ponerle siempre las cadenas, asegurar los tanques para que en el transporte no se vayan a caer. Deben tener puertas que se permitan bloquear, poner llave para que solamente personal calificado pueda ingresar. Y estos cuartos deben tener ciertas características de construcción. Por ejemplo, las paredes deben tener una resistencia al fuego por lo menos de 1 hora de resistencia al fuego, y las puertas por lo menos de 3/4 de hora. Si es más, mejor. Habrá que tener esto presente, tal como lo mencionan allá en la norma NFPA 101, cuál es la resistencia al fuego que deben tener las paredes, por ejemplo, si por aquí cerca hubiese una ruta de evacuación. La ubicación deberá cumplir con la norma NFPA 70. Bueno, ya vamos adelante, un poco más adelante, a hablar de la NFPA 70, por lo menos lo que tiene que ver con las instalaciones eléctricas. No se deberán ubicar equipos alimentados con combustibles en ese cuarto donde se quiera guardar. Tener en cuenta qué tipo de calefacción se requiere y que esa calefacción no vaya a exceder los valores, los límites, para que los tanques puedan generar explosiones. La ubicación deberá contar con bastidores, cadenas u otros elementos para evitar que los cilindros se caigan, ¿vale? Que tienen que estar bien asegurados y que no se vayan a caer accidentalmente por alguna razón. Ya vamos a ver en el capítulo 6 lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas. El lugar debe permitir el acceso a vehículos de reparto y gestión de cilindros, que es pues algo bien interesante para tener en cuenta. Ahora, ¿dónde vamos a ubicar estos gases? Podemos ubicarlos en espacios interiores o en espacios interiores. En cualquiera de los dos casos, pues deben estar perfectamente asegurados, ¿vale? Deben tener las cadenas, etcétera, para evitar que se vayan a caer. Y estas salas interiores, pues debe ingresar solo personal calificado. Recordemos que contienen oxígeno y otros elementos que pueden generar explosión. Por eso, si se almacena en un espacio interior, se busca que estén separados de otros recintos de la instalación, como lo mencionábamos ahora, las paredes por lo menos con una resistencia al fuego de 1 hora y las puertas por lo menos con una resistencia al fuego de 3/4 de hora. Puede ser mayor, por supuesto. Y si están en exteriores, se permite el almacenamiento también, obviamente teniendo en cuenta que tienen que estar perfectamente asegurados, ¿vale? Que también pues obviamente tienen presencia de oxígeno, etcétera, pero que no van a estar en contacto permanente con la humedad, que estén protegidos de la lluvia, de prolongada humedad con el piso, etcétera, para garantizar pues que siempre se van a encontrar en perfecto estado para poder ser aplicado a los pacientes. Y la NFPA 99 en su capítulo 6 nos lleva a considerar todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas,
de acuerdo con lo descrito en el NEC, en la NFPA 70. Entonces lo que se pretende es que las instalaciones que atienden quirófanos, unidades de cuidados intensivos, etcétera, sean confiables, sean seguras en los centros de atención médica. Los espacios categoría 1, aquellos espacios donde una falla en un circuito eléctrico puede generar la muerte de un paciente, pues deben estar perfectamente atendidos. Esto lo llamaremos sistema eléctrico esencial, que consta básicamente de 3 circuitos importantes, que son el circuito de seguridad de la vida, el circuito vital, el circuito crítico y el circuito de equipos. Todos tienen que funcionar siempre eficientemente, porque una falla pues generará la muerte en un paciente. Los espacios categoría 1 serán los quirófanos y las unidades de cuidados intensivos. Un espacio categoría 2 también son estos espacios donde llevamos al paciente después de salir de una unidad de cuidados intensivos, y que también obviamente deben garantizar un adecuado suministro de electricidad. Una falla podría ser catastrófico en el caso de los pacientes pues que requieren obviamente este tipo de energía para mantenerse con vida. Y los espacios categoría 3 o categoría 4, que son llamados enfermeros, salas de espera, etcétera, pues si hay una falla en las instalaciones eléctricas, pues van a causar incomodidad, pero no van a causar la muerte de un paciente. Para el sistema eléctrico esencial, entonces aquel que tiene los circuitos críticos, los circuitos vitales y los circuitos de equipo, se requieren, dice la norma, por lo menos 2 fuentes de energía independientes, es decir, un operador de red y una planta eléctrica o 2 plantas eléctricas. En algunos casos siempre es recomendable para cirugías de alta complejidad como corazón abierto o de cerebro trabajar directamente con la planta, porque con la planta nosotros tenemos el control de la energía, no dependemos del operador de red. Aquí tenemos una tabla, el artículo 6712, que define cuáles son esas fuentes de energía para los circuitos categoría 1 o categoría 2. Entonces, tipo U, básicamente estamos trabajando de manera ininterrumpida. Tenemos las UPS y obviamente la planta eléctrica. Tipo 10 es que la planta debe entrar en un tiempo no mayor a 10 segundos, tipo 60 no mayor a 60 segundos, tipo 120 pues no mayor a 120 segundos, que obviamente pues habrá que tener en cuenta para cada uno de los casos. Un tema bien interesante tiene que ver con las transferencias. Si tenemos un hospital donde la carga de los circuitos críticos, vitales y de equipos, o sea los circuitos esenciales, es menor de 150 kVA, solo se requiere una transferencia para alimentar los 3 circuitos esenciales. Si ya tenemos más de 150 kVA en este hospital, entonces se requiere una transferencia para cada uno de los circuitos, una para el circuito crítico, otra para el circuito vital y otra para el circuito de equipos. Como ya se ha mencionado en varios casos, las normas están interrelacionadas, la NFPA 70 con la NFPA 99, con la NFPA 101, con la NFPA 72 y otras normas claramente. El tema de salidas de emergencia, por ejemplo, pues tiene que ver con la NFPA 101. Los tomacorrientes que se van a utilizar, estos circuitos ramales que vamos a utilizar, los tomacorrientes deben ser especiales, deben ser con características especiales. Hablamos de los tomacorrientes tipo grado hospitalario que veremos adelante. Tener en cuenta estas salidas de emergencia, como lo menciona la NFPA 101, lo que tiene que ver con las rutas de evacuación, la resistencia al fuego que deben tener las paredes, los techos, las puertas en una ruta de evacuación, la señalización correspondiente que está en la NFPA 101. También lo que tiene que ver con los sistemas de alarmas en la NFPA 72, donde se ubican estos dispositivos de iniciación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay que tener muy claro en una instalación eléctrica en un hospital es que los circuitos críticos, los circuitos vitales y los circuitos de equipos deben ser independientes del resto del cableado eléctrico y adicionalmente deben ser independientes entre sí y deben ir por canalizaciones metálicas.
Esto es bien importante tenerlo en cuenta. En caso de que se presente pues una falla, un incendio y demás, pues estas instalaciones estarán por lo menos cubiertas por cierto tiempo, como lo determina la NFPA 101. Los tipos de tomacorrientes, como decíamos, son tomacorrientes del tipo grado hospitalario, y los tomacorrientes tipo grado hospitalario pues tienen que ver con unas pruebas específicas que se le hacen a estos tomacorrientes con el fin de garantizar que los equipos como el respirador que tiene conectado el paciente o los monitores en los que se está manejando un cateterismo o cualquier otro equipo permanezcan conectados, que no se vayan a zafar fácilmente, y por ello se habla de tomacorrientes grado hospitalario, que no son otra cosa que un tomacorriente que se le han hecho unas pruebas especiales como estas que voy a mostrar aquí. Por ejemplo, se le pone un peso de 4 onzas en la salida de puesta a tierra en posición horizontal hacia abajo y debe sostenerlo, o se le pone un peso en los terminales de 20 libras, se ajusta y no deben dañarse los tornillos, o se le pone un peso de 3 libras, el tomacorriente conectado completamente en la posición horizontal hacia abajo y no debe zafarse. Se le pone un peso de 50 libras en los terminales de donde se hacen las conexiones y no debe abrirse ni dañarse, deben soportar el peso. Se golpea el tomacorriente con un peso de 5 libras a 45 centímetros de altura en la placa, en la tapa, etcétera, y no debe romperse. Es decir, finalmente lo que estamos diciendo es que son tomacorrientes robustos que resisten el uso y el abuso pues de las instalaciones. Y también el color, dice la norma que se deben instalar tomacorrientes grado hospitalario y adicionalmente de color rojo para estas instalaciones que vienen conectadas desde el circuito de emergencia, para distinguirlos de los demás circuitos. Entonces, circuitos de emergencia y circuitos normales que deben tener obviamente las instalaciones. Bien, este es apenas un avance de lo que tiene que ver con la NFPA 99. Muchas gracias por su atención.